Buenas tardes para todos, bienvenidos. A todos les doy la bienvenida a este webinar, El impacto de las sopas de Sura y Nutresa en el mercado. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto, en esta ocasión, con la Facultad de Economía. En este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, quiero contarles que tenemos un espacio para responder todas sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo aquí en el espacio de preguntas y respuestas. Si por alguna razón nos están acompañando a través de Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les estaremos enviando el enlace para que puedan volver a verlo. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista Gregorio Gandini. Les quiero hacer una pequeña introducción de quién es Gregorio. Y Gregorio es economista con maestría en la Universidad Javeriana, especialista en mercado de capitales de la Universidad del Rosario. Además es fundador de Gandini Análisis. Es podcaster, columnista de Forbes Colombia y analista para medios. Además, es profesor universitario con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, tanto público como privado, en donde ha desempeñado cargos en áreas de riesgo de mercado, desarrollo normativo y análisis de mercados financieros. Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Ya, un placer estar aquí, Angie. ¿Cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, te deseo la palabra para que pues nos instruyas con tu conocimiento, ¿vale? Listo, perfecto. Bueno, voy a compartirles por aquí la presentación. Y la estamos viendo, Angie, ¿la ves por ahí? Para estar seguros que estamos... Sí, señor, la estamos viendo. Listo, perfecto. Voy a hacer esto como presentación. Un tipo acá. Bueno, digamos que bienvenidos todos. La idea es que tengamos una charla muy animada. Las preguntas, ya saben, al final váyanlas enviando y al final trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas para lo que nos dé el tiempo. La idea es explorar un poco este evento histórico que hemos tenido con las OPAs escalonadas que han habido para Sura y Nutresa, para estas compañías que además son compañías muy, muy tradicionales de Antioquia, pero también de Colombia, que tienen una incidencia importante, digamos, no solo en el mercado de valores, sino pues en muchos contextos diferentes, como el mercado financiero o los contextos de consumo y demás. Entonces, lo primero, digamos, es entender qué es una OPA. Digamos que una OPA, en esencia, es una oferta pública de adquisición, es un mecanismo que existe en el cual un oferente busca adquirir un volumen importante de acciones del patrimonio de una empresa. La característica es que quiere comprar 25% o más de los títulos. ¿Qué es lo que, o que un accionista que ya tiene 25% más va a ampliar su participación? ¿A qué viene esto? ¿O por qué arrancar con esto? Porque eso es un mecanismo que busca la transparencia en este tipo de operaciones. Como lo estamos notando, y ya pues digamos muchos nos hemos dado cuenta, que el grupo Gilinski busca tener control sobre estas compañías. El control y los puestos en junta son herramientas que deben ser o son estrategias que deben ser muy transparentes para todos los inversionistas. Por eso, cuando una compañía se negocia en bolsa, hay una serie de mecanismos como las OPAs para hacer estas compras de acciones, porque se busca que todos los inversionistas tengan acceso a la misma información, que puedan participar de todo este proceso democráticamente, que ninguno tenga ventaja sobre el otro y demás. Entonces, pues ese es el origen de por qué existe una OPA, por qué se hace y cuál es la lógica detrás de esto. Ahora, ¿cuándo empezó todo esto? Esto empezó el 9 de noviembre del año pasado. El grupo Gilinski ha establecido una estrategia que se llaman OPAs escalonadas. Ustedes vieron, ya hubo una primera OPA, tanto para Sura como para Nutresa, y se adjudicaron acciones en esas OPAs. Y ahora hay otra nueva OPA que en el día de ayer empezaron a recibirse las ofertas de las aceptaciones de esa oferta de adquisición. Entonces, digamos que este ejercicio tiene varios niveles.
Y no es solo entender que es una OPA, sino que es una estrategia de OPAs escalonadas, que es lo que estamos viendo. Entonces, pues para entender un poco esto, digamos que lo que estamos viviendo en este momento es la segunda etapa de las OPAs. Son unas segundas OPAs tanto para Sura para Nutresa, que van a ir del 8 al 28 de febrero. Ahí todos los inversionistas, de nuevo en el mercado, que tengan acciones, pueden decidir si aceptan o no esta oferta pública de adquisición. Entonces, ¿cómo es este esquema o qué es lo que está pasando? Porque a veces uno oye mucho ruido para un lado, para el otro. Entonces, entender en qué vamos y para dónde apunta la cosa es igual de importante. Si ustedes miran aquí, en este cuadrito que les estoy mostrando acá en el slide, tengo Sura y Nutresa y acá tenemos el adjudicado. El adjudicado es lo que ya pasó, lo que ya la primera OPA, hasta dónde llegó. Entonces, el grupo Gilinski se llevó el 25.25% de Sura. También se llevó el 27.60% de Nutresa. ¿Fueron resultados sorpresivos? Sí, porque fueron resultados que cogieron mucha velocidad hacia el final. Primero, además tuvieron que ampliar la fecha de las OPAs y fue realmente hacia esa fecha ampliada que se empezaron a llegar estas adjudicaciones grandes. ¿Quiénes les vendieron? Los minoritarios y los fondos de pensiones. Los accionistas minoritarios son una fuerza importante en el mercado, en estas compañías, y empezaron a tomar este tipo de decisiones. La nueva OPA, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando entre 5 y 6.25 adicional de Sura y entre 18.3 y 22.88% de Nutresa. De darse los resultados, si lo hacen por el lado del mínimo, si solo se dieran los mínimos, eso les daría 30.25% en Sura y 45.9% en Nutresa. Si se dan los máximos resultados, el grupo Gilinski quedaría con 31.5% de Sura y con 50.48% de Nutresa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿O esto cómo se traduce en términos de lo que estamos viendo? Este no es un ejercicio, digamos, desde el punto de vista de lo que está haciendo el grupo Gilinski, es un ejercicio de lo que se conoce como una toma o una toma hostil de una compañía. Ellos están entrando y cuando cogen estos porcentajes y logran estas adquisiciones, empiezan a ganar puestos en junta. Y entre mayor sea el porcentaje que tengan, mayor cantidad de puestos en juntas van a tener y mayor poder decisorio van a tener sobre la compañía. En este momento, tanto en Sura como en Nutresa, con estos porcentajes, ellos ya tienen un puesto de junta. De darse los resultados de estas segundas OPAs, están buscando impulsarse con ese éxito que tuvieron en las primeras y ganar un puesto más en junta en cada uno y volverse los accionistas mayoritarios por encima de Grupo Argos en ambos casos. Entonces, digamos que lo que están haciendo aquí es tomar el control de estas compañías. Esta segunda OPA viene con unas condiciones diferentes a la primera OPA, tiene unos precios más altos. En Sura el precio es $9.88, con una TRM que ese cálculo lo hice la semana pasada de 3.923, nos daba que estaba en 38.759 pesos cuando se suspendió la acción. Y aquí es muy importante tener en cuenta esto. Cuando se solicita una OPA, no quiere decir que se apruebe, se solicita y se han cumplido, digamos, todos los requerimientos, la superfinanciera y la bolsa de valores detienen la negociación durante 2 semanas de la acción, para que no haya un exceso de volatilidad asociado, digamos, a toda la especulación. Y una vez se aprueba la OPA, la acción vuelve a negociar. Entonces, cuando se suspendieron estas acciones, es decir, cuando se anunció la OPA y se suspendieron, Sura estaba en 27.250 y Nutresa estaba en 33.600. Eso les daba una rentabilidad contra los precios de suspensión en su momento de 42.24% y de 22.36% a quienes intentaran vender. Digamos, en términos de las rentabilidades asociadas a esto. Entonces, digamos que este es el escenario en el que ya nos estamos moviendo. Esto es lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar hasta el 28 de febrero con estas OPAs? Entonces, hay que entender un poco el trasfondo de qué fue pasando con todo esto. Y creo que no podemos hablar de las OPAs sin hablar del Grupo Empresarial Antioqueño. Yo me traje este cuadrito que lo hace Valor Analítica
lo tomé de los ejercicios que hacen Valor Analítica, que me parece que es una descripción muy clara de la araña de qué es el grupo empresarial antioqueño. Entonces, tal vez ustedes han oído este término repetidamente en los medios ahora que este ha sido un tema tan manejado en los últimos 3 meses, y es el enroque accionario. Entonces, el grupo empresarial antioqueño como tal es una combinación de propiedades en diferentes acciones, en diferentes compañías, perdón. No quiere, lo que quiere decir es que esto como tal no es un grupo empresarial, o sea, legalmente constituido como grupo empresarial. Es un grupo que ha tenido participaciones en diferentes acciones y crean este tipo de enroque. Un enroque en ajedrez es un movimiento donde uno protege el rey, cambiándolo por la torre y poniendo la torre a un lado y los peones al frente. Lo que hacen y lo que ha hecho el grupo empresarial antioqueño a lo largo de los últimos 40 años es tener compañías que se van a reforzar entre ellas y no se van a atacar, sino que hacen parte cada una de la otra. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí Grupo Argos, las tres que, digamos, nos concentran, aunque ahora hablamos de Bancolombia, son Grupo Argos, Sura y Nutresa. Entonces, si nosotros vemos, Sura es el dueño del 35% del Grupo Argos, pero Grupo Argos es el dueño del 27% de Sura. Y estos son, digamos, aquí es donde está la lógica del enroque. A su vez, Sura es el dueño del 35% de Nutresa y Nutresa es el dueño del 12.66% de Sura. Lo mismo pasa con Grupo Argos y Nutresa. Grupo Argos es el dueño del 9% y Nutresa del 12.37%. ¿Qué es uno de los factores que ha tenido al mercado también en vilo y muy pendiente? Una de las compañías que más peso tienen en la bolsa en Colombia es Bancolombia. Bancolombia tiene un peso entre su preferencial y su acción ordinaria, pesa el 27% del Colcap, más o menos. Entonces, digamos que aproximadamente con 27% del Colcap es una acción que es muy representativa en el mercado, es una compañía que es muy representativa en el mercado, y adicionalmente lo que estamos viendo es que Sura es el dueño del 46% de Bancolombia. También es el dueño de Protección. Digamos que Sura es la fuente estratégica como de todo este ejercicio. Entonces aquí lo que estamos notando es que lo que está haciendo el grupo Gilinski es hacer que el enroque juegue a favor de ellos. Cuando ellos ya logran tener posiciones lo suficientemente fuertes y mayoritarias en Sura, estamos hablando que no solo están en Sura, están en Nutresa, y si eso lo refuerzan con la posición que ellos ya traen, van a ganar aún más peso, por el peso que traen en Sura y el peso que ya tienen en Nutresa. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los jugadores y de las compañías del grupo empresarial antioqueño? Pues que Sura, con un control de Sura, ellos tienen un control del 46% de Bancolombia. Es decir, se vuelven controlantes del grupo Bancolombia. La toma de decisión pesa en ellos. ¿Y qué pasa? Pues que también en Grupo Argos empiezan a ganar peso también. Entonces, lo que terminó siendo el enroque defensivo del grupo empresarial antioqueño en su momento, gracias a un bajo nivel del precio de las acciones por efecto de la pandemia, le dio una oportunidad de entrada a los Gilinski. Ahorita vamos a hablar ya de los precios de las acciones específicamente, pero le dio la oportunidad al grupo Gilinski de entrar y hacer que el enroque juegue a favor de ellos. ¿Qué requería para hacerlo? Y es la estrategia normal en este tipo de operaciones, entrar con una prima lo suficientemente grande. Las primas con las que entró en la primera OPA eran primas de entre 30 y 36% sobre los precios en ese momento de la acción. Si nosotros miramos qué ha pasado con el precio histórico de Nutresa y de Sura, Nutresa desde el 98 y antes de la OPA estaba en 28.600. Fue su máximo nivel. Y si vemos nosotros la nueva OPA, por ejemplo, de Nutresa está en 41.000. Y el precio ya se había subido a 33.600. Aquí lo podemos ver después, ya les muestro estas gráficas. Entonces, es importante notar que, por ejemplo, el precio de la OPA para Nutresa estaba por encima del máximo histórico de toda su historia.
Para el caso de Sura no era lo mismo. Para el caso de Sura, su máximo nivel estaba por encima de 41. Lo que quiere decir que sí es más cercano el spread o el gap que tenemos ahí. Es mucho más cercano en Sura. Pero, de todas formas, el objetivo, por supuesto, de una OPA es que sea un precio lo suficientemente atractivo para tratar de traer a esos inversionistas minoritarios, por ejemplo, en este caso. ¿Qué sucede desde el punto de vista de quienes les vendieron en la primera OPA? Son minoritarios que ganarse una prima del 30 o 36% en acciones, por ejemplo, como Nutresa, que tienen un comportamiento histórico o que han tenido un comportamiento histórico cuyo precio está por debajo de lo que les ofrece, puede ser atractivo para inversionistas. Hay otros inversionistas que consideraron que el valor de la acción, que el valor de la compañía no estaba reflejado en el precio de la acción y prefieren sostener esa inversión y mantenerlo ahí hasta que llegue el precio. También es lo que funciona. Jugadores como los fondos de pensiones es una rentabilidad muy grande para sus afiliados. Son diferentes percepciones sobre la misma oferta. Pues hay inversionistas de las acciones que inclusive pues nadie podía saber que venía una segunda, uno podía sospechar, pero realmente pensar que viniera una segunda OPA y tan seguida era difícil de pensar, de predecir, pero hubo inversionistas que decidieron no vender en la primera, no esperando una segunda OPA, sino con percepciones más asociadas hacia esa relación precio-valor de la compañía. Entonces digamos que tenemos toda esta araña, todo el grupo como está conectado. Y ya hablemos un poco de qué pasó, de qué le trajo al mercado, de qué vimos nosotros en los comportamientos de los precios de las acciones. El asunto que tenemos aquí es, si vemos en la serie de precios del grupo Sura, este es un gráfico de precios de cierre para el último año, lo que estamos viendo es estas dos partes es la suspensión, por eso obviamente el precio se queda quieto. Y tenemos luego la subida de precio. ¿Qué es lo que, o por qué se sube el precio? Los inversionistas que no tienen acciones de Sura, que no las tenían de tiempo atrás, intentan en este momento entrar al mercado. Entonces, se suspendió en 25.150 pesos. Y cuando se abre, ¿qué hace? Pues todo el mundo está comprando en 25 porque le van a comprar a 33.000 en ese momento. Entonces, si ustedes ya saben que hay un precio alto que está ahí listo para adquirir sus acciones, lo que hacen muchos inversionistas, que es el efecto, los que no tienen las acciones dicen, pues si no me voy a ganar el 33% que me van a ofrecer con el precio de anuncio del 25.150, pues voy a empezar a comprar acciones y a por lo menos llevarme un 15 o un 12 o un 10% sobre ese precio que ya sé que me van a comprar. Entonces eso lleva a estos saltos en el precio, que lo vemos acá y acá ya está en 36.000 y el precio de cierre de hoy corrigió un poco más. Entonces, digamos que estos son los movimientos que nos dan, estas son las rentabilidades que nos está mostrando. El aumento de precio del 17 de diciembre fue de 14.87 cuando se quitó la suspensión y al 1 de febrero fue de 33.65. ¿Por qué tenemos unas fluctuaciones tan altas entre uno y otro? Muy sencillo, incertidumbre. Los primeros 15 días de suspensión del grupo Sura y los primeros de Nutresa, había mucha incertidumbre sobre si esto de verdad le iba a funcionar al grupo Gilinski, y durante muchos días, cuando empezaron este proceso, parecía que no estaba funcionando para ellos. Que el grupo empresarial antioqueño y que sus accionistas minoritarios y demás de estas compañías no le iban a vender. Entonces, esa primera incertidumbre genera eso. Ahora, ¿qué pasa con el anuncio de la segunda OPA? Fíjense que aquí hay un movimiento que es muy interesante y es, todos los que habían invertido en este punto, venden. Y acá estaban cayendo los precios. Cuando anuncian la segunda OPA, viene la suspensión. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Pues que el mercado ya dice, bueno, ya les dieron a ellos 25.25%. Quiere decir que ya vendieron, que ya les funcionó el primero. Yo me monto en este segundo que tiene un precio más alto. Y ¡boom! 33.65%. Digamos que ese es el escenario para Sura, que es un escenario muy parecido a lo que vemos de Nutresa.
En términos de, digamos que con Nutresa fue más, esta primera parte fue más víctima de también como ese proceso especulativo, ¿no? Porque Nutresa fue primero, fue la primera OPA cuando anunciaron las dos. A diferencia de ahorita que anunciaron la segunda OPA y son las mismas fechas para ambas compañías, primero fue Nutresa acá y luego fue Sura. Entonces, ¿qué sucede acá? En 2014 era lo que decíamos, el último máximo que había hecho la compañía fue 28.600. Si aquí estábamos en 21.000, ¿qué sucedió? Pues que de aquí empezamos a subir a 26.000 y demás, y se mantuvo en estos niveles, digamos, en medio de toda esa incertidumbre que les estoy contando. Esto fue un aumento de 22.28. Y luego, al 1 de febrero, tenemos que acá fue la otra suspensión, tenemos una variación de precio también de 21.07, que sigue impulsada por lo que estamos hablando, por esa mayor certidumbre del mercado de que se va a llevar a cabo esto o que va a ser exitosa esta obra. Ahora, hablemos del mercado. Hemos hablado de Sura, de Nutresa, pero ¿cómo ver el mercado? El mercado lo vemos a través del índice de MSCI Colcap, del cual Nutresa y Grupo Sura tienen pesos importantes. Entonces, Nutresa pesa el 3.87. Grupo Sura, su acción ordinaria, que es la que más empuja, pesa el 4.47%. Si le sumamos la preferencial, que es la acción que no tiene derechos políticos, estamos hablando que Sura tendría un peso de 7.37%. Y por otro lado, Bancolombia, que les contaba, tiene 26.17%. Ya sabemos que el que controle Sura controla Bancolombia. Entonces tiene componentes importantes ahí. ¿Qué nos muestra el Colcap? Si ustedes ven, tenemos en esta línea roja, esta está marcado el 9 de enero como el momento del anuncio de la primera OPA. ¿Y el mercado qué hace? Cae. Cae porque hay una incertidumbre gigante. Todavía no vemos esto aquí. Y luego, cuando ya pasan los 15 días y la acción vuelve, tenemos este crecimiento. Y este crecimiento viene impulsado más o menos aquí por el 30 de noviembre por el segundo anuncio de Grupo Sura. O sea, de la OPA de Grupo Sura. Entonces, aquí tenemos estos movimientos, pero si ustedes se dan cuenta, cuando llegamos aquí al anuncio de la segunda OPA, esta parte es el efecto del anuncio de la segunda OPA, que se hace el 17. Toda esta subida viene reforzando ese mismo ejercicio que hemos venido hablando, y es ese aumento de los precios que vienen de Nutresa, Grupo Sura, pero adicionalmente siempre se aumentan los precios de ¿qué? Por ejemplo, de Bancolombia. Pensando en su momento en la primera fase de las OPAs, si va a haber una OPA por Bancolombia, si va a haber una OPA por Grupo Argos. Todos estos movimientos siguen impulsando al mercado. Son hechos puntuales, son hechos relevantes que se desprenden de un evento puntual. Ahora, digamos que para ya terminar esto y centrarnos un poquito como en las preguntas y demás, hay varios elementos a tener en cuenta. Las sopas de Sura y Nutresa definitivamente han sido eventos históricos, son eventos muy particulares que responden a situaciones y a empresas muy particulares del mercado. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra un nuevo alcance en la bolsa. Nos muestra cómo no solo la bolsa funciona para el inversionista pequeño, sino que puede funcionar para inversionistas grandes que están buscando hacer fusiones y adquisiciones de compañías. Creo que sin lugar a dudas todo esto genera un nuevo interés en el mercado de valores. El que ustedes hayan venido acá y se sienten conmigo a conversar de esto, que muestra que uno le genera mucha duda, mucha inquietud ver esto. Y además, pues no nos digamos mentiras, esto fue una novela, un novelón, toda la primera parte de las obras. Entonces, claro, esto también atrae mucha cosa de mucho interés y de mirar qué está pasando en el mercado de valores, que es un momento coyuntural que se debería aprovechar. Porque esto tiene otra contraparte y es, ¿qué va a pasar con las acciones? Con las acciones de Nutresa y de Sura. Pensaría yo que es probable que se vuelvan menos líquidas, porque esas acciones de minoritarios, que ahora tienen los Gilinski, el grupo Gilinski, pues no las va a querer mover. En realidad no le interesa
estar comprando o vendiendo acciones, que la oferta y la demanda es la que nos generan las fluctuaciones de precio. Entonces, por un lado podemos ver estos grandes movimientos en este momento, pero por el otro, ¿qué es lo que tenemos? Por el otro lo que vamos a tener es que cuando ya termine todo este momento coyuntural, es probable que estas acciones se hagan menos líquidas. Y estamos hablando que es un 8%, son las ordinarias, sin contar las preferenciales. Pero podemos decir que si contamos las preferenciales de Sura y las de Nutresa y todo, estamos hablando de alrededor de un 11% del Colcap que se hace menos líquido. ¿A qué va esto? A que el problema de falta de emisores en el mercado continúa. Y ese problema de falta de emisores es el que debe ser resuelto. Traer nuevos emisores y atraer y aprovechar estos momentos de interés nos da para ambos lados. Emisores que quieran salir al mercado, que quieran atraer también y aprovechar este interés de inversionistas que, y no estoy hablando de inversionistas gigantes, estoy hablando de inversionistas minoritarios que, si por ejemplo se llevaron las ganancias en la OPA y vendieron, dicen, wow, quiero seguir en esto, o inversionistas que estuvieron por fuera y dicen, oiga, aquí se hacen unos movimientos interesantes y este tipo de cosas. Entonces tenemos como dos incentivos ahí que vale la pena mantener, digamos, en el radar para este elemento. Entonces, no todo, digamos, tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, puede generar unos problemas de liquidez adicionales a los que ya tiene el mercado por un lado, pero por el otro nos está mostrando, digamos, nuevas dinámicas y nuevos ejercicios alrededor de esto. Esto era, digamos, en una forma muy contextualizada lo que les quería traer, mostrarles un poquito como del paso a paso de todas estas cosas, de todos los elementos que han jugado por detrás. Aquí hay un elemento fuertísimo también de narrativas que tuvieron el grupo empresarial antioqueño con el grupo Gilinski. Cada uno manejó una narrativa particular para atraer también a los inversionistas. Esto fue una pelea por los inversionistas minoritarios, al final del día. El grupo empresarial antioqueño mostró nuevas actitudes de buscar, por ejemplo, socios estratégicos, listar acciones, hablar de todo lo que pueden hacer, mientras el grupo Gilinski, por su parte, vendió mucho la carta de modernizar, de traer nuevos flujos, de abrir nuevos mercados. Entonces, digamos que cada uno, y es algo que también muy relevante para mantener aquí, hay un ejercicio matemático, hay un ejercicio financiero detrás, pero también hay un ejercicio de narrativas que se manejaron de punta y punta y se siguen manejando. Entonces, esto es también como para darnos cuenta cómo estas narrativas afectan nuestro proceso de toma de decisiones. Este es, por ejemplo, uno de los temas, hablando de los procesos de toma de decisión. Nosotros estamos lanzando un curso que voy a dictar yo con Educación Continua y la Facultad de Economía, y es sobre el análisis del mercado de capitales para toma de decisiones. Digamos que esto es un pequeño abrebocas del tipo de cosas que vamos a estar discutiendo en ese curso. Los que estén interesados, aquí están los asesores, al final les pueden dar toda la información, pero es para que noten que estas discusiones tienen mucho más de fondo. Y es todo, digamos, si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de leer sobre behavioral finance o finanzas comportamentales o economía comportamental, hay mucho de psicología detrás de esta toma de decisión, hay mucho de cómo percibimos el riesgo, de cómo tomamos estas decisiones, y aquí hay mucho de la narrativa. Hay mucho de la narrativa de los interesados, ¿no? Cada uno con su sesgo particular, por supuesto. El GEA no le interesaba que le vendieran a los Gilinski les interesaba obviamente que les vendieran las acciones. Cada uno llega con también su narrativa. Entonces, es interesante también ver cómo esas fuerzas de fondo y la representación de lo que estamos viendo en la UTA. Eso era, digamos, lo que les quería traer ahora, y quería dejar un buen espacio. Creo que tenemos todavía un buen rato de preguntas. Sí, Y señor. ya estoy yo por acá, Angie, tú cambias dejo de compartir. Sí, dale. Acá te voy Listo, contando, profe, que ya nos están dale. llegando varias preguntas. Aquí nos pregunta Marcela. Y la pregunta de ella es, ¿cómo crees que afecta esto el comportamiento de la TRM?
Yo pienso que el comportamiento de la TRM no se afecta tan directamente en términos de la tasa de cambio, pero sí es algo que ha traído de todas formas el ojo de inversionistas internacionales. Hay inversionistas internacionales que tienen posiciones importantes en Bancolombia y demás. Entonces, de forma indirecta, yo pienso que estarán muy pendientes de qué suceda con estas medidas, pero no creo que tenga un efecto tan directo en la TRM como para conectarlo así. Más por el lado de qué harían los inversionistas internacionales con sus posiciones. Ok, súper, Marcela. Esperemos haber resuelto tu duda. Igual el espacio de preguntas y respuestas está habilitado. Nos siguen llegando acá preguntitas. Nos pregunta Carlos Pardo. Los precios prepandemia del Colab llegaron a 1.670. ¿Es posible que estas OPAs lo impulsen a este nivel y se mantengan esos rangos? ¿Tú qué dices? Bueno, digamos que nosotros tenemos ahí un par de elementos y es Colombia ha estado, el Colcap ha estado rezagado frente a la recuperación de las bolsas. ¿Y qué es lo que nos va a pasar en este momento? Que las políticas monetarias están cambiando y están tornando a reducir liquidez en los mercados. Entonces, puede que las OPAs nos estén impulsando allá, pero no sé si nos sostengan, porque son dos impulsos particulares por eventos muy particulares. Entonces, lo que habría que ver es qué va a pasar con estas compañías para lograr mantenernos en ese nivel y adicionalmente, qué va a pasar, digamos, en función de esta política monetaria que desde la Fed al Banco de la República están cambiando todos y cómo esa liquidez puede afectar también y quitarnos impulso y que no hayamos recuperado esa velocidad a la velocidad que, por ejemplo, pasó con el Standard Poor's 500. De acuerdo, súper, Carlos. Esperamos haber resuelto tu duda y de la misma forma, si tienes más preguntas, recuerda escribirnos en el espacio de preguntas y respuestas. Es una invitación abierta para todos. Por aquí voy a seguir leyendo preguntas y pues acá nos escribe un espectador anónimo, no nos dejó su nombre, sin embargo, nos escribe. ¿Qué consecuencias tiene Gilsky? Mira, espérame, leemos muy bien. ¿Qué consecuencias tiene que Gilsky tenga poder sobre el GEA? Pues digamos que la primera, o sea, digamos que la primera consecuencia es ver básicamente el discurso de Gilinski sobre esto ha sido ampliar. Ha hecho varias cosas y él tiene en su mira varias, pareciera tener varias cosas del GA, varias empresas en su mira. Ha hablado de fusionar Bancolombia con el GNB Sudameris, por ejemplo, y de crear como una entidad más grande. Eso ha sido, digamos, no han sido muy claros en qué va a pasar, ¿no? Con las primeras asambleas extraordinarias nos van a dar una luz mucho más clara porque como son empresas que cotizan en bolsa, tienen que hacer público todo lo que sucede ahí. Pero por un lado es eso, Nutresa, los Gilinski mencionaron particularmente una gran apertura de mercados en África y en Medio Oriente, que tiene mucho sentido si están financiados ellos por detrás por la familia real de Qatar, pues tendría sentido que su expansión vaya hacia esos lugares. Entonces, digamos que el choque va a ser en las primeras asambleas ver particularmente cuáles son los planes que van a empezar a hacer y porque si se dan estas sopas con un nivel de éxito relativamente alto como pasó con las anteriores, pues ellos tendrían poder decisorio sobre esa toma. Entonces digamos que lo vería como para ese lado. Súper, muchísimas gracias. Arturo Boada nos escribe, ¿qué tan probable es que se presenten OPAs por Grupo Argos y Bancolombia? ¿Y a qué precios se podrían esperar que se realicen? Bueno, yo a este punto yo ya no sé si tenga suficiente munición el grupo Gilinski para lanzar OPAs adicionales. Yo lo que creo es que con la ventaja estratégica que hizo con estas dos OPAs, no creo que vayan a lanzar OPAs por estas dos compañías, en especial porque lo que les mostraba en la araña es que hacen que el enroque ya jueguen a favor de ellos. Entonces, si logran tener el control de Sura, tendrían una muy fuerte posición en Bancolombia, control de Bancolombia y control de Argos, o pues una posición muy fuerte en Argos. Entonces, no pensaría que fueran a gastar más municiones en OPAs, más allá de las que tienen en este momento. Ok, muchas gracias.
Por aquí nos escribe ahora Luz Mónica Torres. La pregunta de ella es, ¿qué tan benéfico es para el mercado de productos colombianos la compra por parte de Gilinski? En términos, supongo que estás preguntando más en términos de Nutresa, ¿cierto? Pensaría yo. Digamos que Gilinski es el dueño, o sea, el grupo Gilinski es el dueño de Yupi, o sea, ellos tienen experiencia en este tipo de negocio, por eso ellos tuvieron que revisar con la SIC, con Industria y Comercio, que no fueran a volverse un monopolio y pudieran hacer estas compras, por ejemplo, particularmente estas compañías. Entonces, lo que yo pienso es que tampoco es que es una compañía, o sea, ellos no son, como dice uno, coloquialmente no son unos aparecidos, pues ellos han estado muchísimos años dedicados a este negocio, entonces supongo que también mirarán cómo expandir esto en función de las otras compañías que ellos tienen para crearles mayores mercados, pienso yo. Angie, está sin sonido. Ya, profe, qué pena, se me bloqueó por 2 segundos acá No el te Zoom. Tú preocupes. sabes, estamos en vivo, son cosas que pasan, No, pero no hay lío, no listo, hay lío. ya. Listo, entonces, bueno, Luz Mónica, por favor, confírmanos si respondimos tu pregunta. Y mientras tanto, vamos a pasar con la pregunta de José Esteves. José Esteves nos pregunta, buenas noches, José. Quisiera preguntar cuál cree que es el objetivo de los Gilinski en Nutresa. ¿Por qué lo compraron? Creo que va en línea con la respuesta anterior y es que Nutresa les ayuda a expandir más su negocio de alimentos que ya tiene con sus otras compañías. Yo pienso que es eso, en esencia. Y que obviamente lo que les decía ahorita es el hueco que les quedó, la ventana de oportunidad que les dio la caída de los precios de las acciones y en función de lo que hablábamos del Colcap, la poca recuperación de la bolsa de Colombia comparativamente con otras bolsas mundiales, les permitió como aprovechar toda esta oportunidad. Entonces lo que yo creo es que ellos en Nutresa lo que buscan es tratar de expandir los negocios, toda su línea de negocios de alimentos. Súper, bueno, vámonos con otra pregunta. Esta pregunta la hace Camilo Rosso y la duda de él es, ¿cuál es la razón para que haya tanta diferencia entre el bajo crecimiento de las acciones de Sura y Nutresa y el valor fundamental de las empresas tan resaltadas del grupo Argos? Ok, y esa es una gran parte de la discusión que ha estado de fondo y es, digamos, uno está acostumbrado a lo siguiente. Cuando uno habla de inversión en valor, uno dice, la compañía tiene un valor y tiene un precio. Si el valor de la compañía es muy alto y el precio es muy bajo, esta compañía está subvalorada, yo debería comprarla esperando que el precio llegue al valor. Hay un pequeño problema ahí y hay varios niveles en que hay que ver esto. Esta inversión tiene sentido así si los demás inversionistas empiezan a notar esa misma variación y empiezan a comprar acciones que lleven a que el precio suba. Si no, el precio nunca va a subir y se va a quedar quieto. Entonces, un efecto de eso puede ser que si la acción no tiene el suficiente nivel de liquidez a lo largo del tiempo, porque este es un ejercicio de largo plazo, puede ser que esto nunca se iguale, que la compañía tenga un gran potencial de valor, que no se llegue a materializar en precio, que es lo que necesita el inversionista al final del día para vender esas acciones. Entonces, digamos que eso también es otra ventana de oportunidad para que llegue un inversionista grande como lo que hizo Gilinski, compre compañías de forma más barata. Listo, bueno, y tenemos acá bastantes preguntas, nos siguen Angie, te voy a llegando. interrumpir con una que estoy viendo acá, que de Claro que Lida sí. Prado, que dice, ¿Sura podría convertir sus preferenciales en ordinarias? ¿Es posible? Y lo mismo la preferencial de Bancolombia. Creo, pero ahí tengo que hacer un gigante creo, porque ahí hay un componente legal, pero creo que una vez uno emite preferenciales, no se pueden convertir. O sea, lo que se emite queda en ese contexto. Creo que es porque, como las preferenciales no tienen derecho a voto, si las convirtieran en ordinarias,
eso sería como un rollo en términos de los votos que tendrían los accionistas. Pero no estoy completamente seguro, Lida, que se pueda hacer en realidad. Es como eso que quería dejar esa ahí, que la tenía ahí. Listo, cuéntame, Angie, ¿qué otra Sí, tienes? dale. Sí, es que algunas preguntas nos están llegando por el espacio de preguntas y respuestas y otras personas nos están escribiendo por el chat. ¿Listo? Bueno, Elkin Hernández ahora nos pregunta, el GEA descuidó la transacción en la bolsa de las acciones de Sura y Nutresa y por lo tanto la rentabilidad de las acciones de los socios minoritarios. Esa es la pregunta de Elkin. ¿Cómo me vuelves a decir la pregunta que no oí bien? Claro que sí, mira. El GEA descuidó la transacción en bolsa de las acciones de Sura y Nutresa y por lo tanto la rentabilidad de las acciones de los socios minoritarios. Ujú. Pues digamos que allá yo creo que hay varios componentes. Mucho ruido han dicho de si les generaron o no valor a los minoritarios estas compañías o no. El asunto es que en términos generales, cuando uno ve los precios de Nutresa, por ejemplo, pues el precio había llegado a lo que les decía, en 2014 fue 28.000 y vienen y ofrecen esta cantidad. En realidad, si los precios no están reflejando ese valor que estamos hablando de la compañía, pues no les está generando valor a los minoritarios porque se quedan con unas inversiones cuyos precios se quedan fijos o se quedan, digamos, no fijos, pero se quedan, digamos, en niveles laterales durante mucho tiempo. Pues cuando llegan estas oportunidades, por supuesto, barren como con eso. Y en el fondo es volver al punto de por qué el precio no refleja el valor de la compañía. Entonces, si se está reflejando valor, el problema también puede ser un problema de liquidez del mercado que no llega, que no empuja el precio. Vale, por acá nos llegan más preguntas. Esta pregunta es de Carlos Pardo y la duda de él es, ¿qué puede pasar con los precios de las acciones de Sura y Nutresa una vez finalicen las OPAs? ¿Caerán o subirán? ¿Tú qué crees? Pues la lógica de lo que nos ha mostrado, digamos, históricamente lo que pasa con las copas y demás, es que hay un montón de veces donde estos precios caen, porque los inversionistas llegan, el, primero, lo venden en la OPA y los que no pudieron vender en la OPA por cualquier razón, normalmente hacen una toma de utilidades porque queda en niveles muy altos y pues cuando vieron las gráficas estos precios estaban realmente en niveles muy altos, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando terminó la primera OPA, ¡pum!, el precio de Sura se cayó de una. Entonces, ¿por qué? Porque muchos inversionistas que no venden en la OPA dicen, listo, yo vendo entonces, aprovecho estos máximos y vendo. Digamos que sí sería de esperar que los precios corrijan a la baja, pensaría yo, en función de lo que pase con las otras. De acuerdo. Por acá, Luz Mónica nos responde, sí, es con Nutresa, mil gracias. No, a ti, gracias por la No, pregunta. perfecto, entonces sí, sí era la lógica. Están buenas las preguntas, todas se están entrelazando muy bien. Sí, súper, se complementan. Y acá tenemos más preguntas, mira. Gregorio, nos preguntan, Ana Dumes, la duda de ella es, ¿crees que lo que está ocurriendo con estas OPAs beneficiará al país? Pues entra más plata de inversión. ¿O lo afectará al debilitar la propiedad nacional sobre estas grandes empresas? Dependerá mucho de lo que decía hacer Gilinski, digamos, con esto. Lo que ha pintado de expandir las compañías, de aumentar, por ejemplo, lo que les decía, los mercados de nutrición y demás, en primera medida uno diría, pues debería ser algo que al final se vuelva benéfico porque fortalece la compañía. Pero también, como manejen los negocios, es muy difícil responder esa pregunta en blanco y negro. Digamos que hay que esperar, esa sí hay que esperar mucho el perfil que le empiece a dar Gilinski al manejo preciso de las operaciones, por ejemplo, de Sura, que ya es muy grande, que es internacional, y cómo las planean expandir. Digamos que la lógica sería, si el dinero que entra busca expansión y crecimiento en las compañías y les da como ese impulso adicional, debería ser algo benéfico, siempre y cuando vuelva eso a Colombia, digamos, como que vuelva y sus casas matrices y todo esté en Colombia.
Entonces, pues, digamos que digamos que hay como varios niveles que ver y depende mucho de qué, depende mucho realmente de esa política y cómo hagan esa expansión de esas compañías. Creo que, con gusto, Ana. Creo que Un momento para que Angie se le regrese. cayó la conexión. Volviste, listo. Ah, ya, pensé que era, ok, era yo, pensé que eras tú, pero listo, dale, qué pena. Ok. Bueno, y nos llega otra pregunta de Andrés Acosta. Andrés dice, ¿qué consecuencias puede tener la nueva liquidez que recibieron o van a recibir los inversionistas que decidieron vender en la OPA? ¿Cómo es? ¿Me vuelves a Claro que sí, leerla? mira. ¿Qué consecuencias puede tener la nueva liquidez que recibieron o van a recibir los inversionistas que decidieron vender en la OPA? Bueno, pues depende, ahí sí depende de lo que cada inversionista quiera hacer. Uno esperaría que si son inversionistas que tenían acciones, es probable que tomen ese dinero y vuelvan a invertirlo. O sea, que vuelva a darles un pequeño impulso, ¿no? A algunas acciones adicionales. Depende mucho de lo que quiera hacer el inversionista. Si dice, no, pues yo tomo utilidades y ya estuve. Si yo tenía estas acciones durmiendo y no quiero seguir invirtiendo en bolsa, ¿qué puede pasar? Pero digamos que uno pensaría que esos flujos en algún nivel deberían volver al mercado con estos inversionistas recomprando otro tipo de acciones. Pero pues ya depende mucho de la estrategia particular de cada uno. De acuerdo, me voy a ir a las preguntas del chat porque por el chat también nos han llegado varias y voy a contarte una que nos llega. Nos dice, ¿cuál es la razón de la diferencia tan grande entre el valor histórico de las acciones de Nutresa y Sura con poca dinámica de crecimiento versus el valor fundamental tan resaltado por el grupo Argos? Vuélveme a leer otra vez toda porque esa tiene varios pedazos que... Toca fraccionarla, sí. Esa me toca cortarla por parte. Listo. ¿Cuál es la razón de la diferencia tan grande entre el valor histórico de las acciones de Sura y Nutresa, con poca dinámica de crecimiento versus el valor fundamental tan resaltado por el grupo Argos? Pero creo que esa es la misma que ya habíamos respondido, de por qué el precio y el valor fundamental eh, no se refleja tan claramente. Yo pienso que en el fondo también hay un problema de liquidez en el mercado local. Digamos que si como volviendo un poquito a eso, que era lo que les decía, ¿no? El de precio-valor, pero entonces para que el precio llegue acá, tienen que empujarlo. En algún momento tiene que subir el precio para que llegue ahí. Entonces, digamos que también hay que tener muy en cuenta como las condiciones y las características de liquidez del mercado local para ese tipo de cosas. Espero que sí haya respondido porque no me quedó muy claro, pero me sonó que era muy parecida a la que ya habíamos hablado. Listo. Creo que la de Lina ya la hemos respondido, ¿no? La del Sí, papel que tendría el papel. Sí, esa ya la respondimos. Y de resto ya no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, a todas las personas que nos escribieron a través del chat, a través del espacio de preguntas y respuestas, muchísimas gracias. Pero queremos aprovechar este espacio para contarles que tenemos un curso, ¿no? Un curso muy relacionado a este tema. ¿Cómo es el curso, Gregorio? bueno, el curso de mercado, digamos que el curso que tenemos montado y que estamos ofertando, que empieza el 9 de marzo, es el de análisis de mercado de capitales para la toma de decisiones. Y es un curso que va a estar centrado, digamos, esto es un poquito de lo que sería una clase en el curso, pero también entender los números, entender ahí sí el valor de la compañía, entender los precios, digamos, irnos mucho más allá. Pero la idea es contextualizar los bonos, el mercado de deuda pública, el mercado de divisas, el mercado de acciones, así, es esto. En esencia es esto mismo que estamos haciendo, extrapolado, digamos, a muchas más cosas, pero esto, por supuesto, es uno de los temas claves de que precio versus valor, una compañía sobrevalorada, subvalorada, que es un curso que va del 9 de marzo al 6 de abril, son los lunes y los miércoles en la noche,
lo vamos a dictar se me van los horarios, pero creo que es de 6:30 a 9. Y la idea es que son sesiones cortas, es un curso rápido y que ustedes se puedan llevar como una visión completa del mercado. Puede que, obviamente, uno no llega hasta el máximo nivel, no llega hasta el máximo nivel de profundidad, pero la idea es que ustedes puedan llevarse como estas contextualizaciones. ¿Cómo concatenar esto? Esa pregunta que me decía Moni, la TRM y las acciones, o dónde están los bonos del gobierno, qué pasa con el déficit fiscal y el CDS o las medidas de riesgo. Todo ese tipo de cosas son las que queremos traer en este curso que montamos, que es un curso muy dinámico, muy rápido y es un curso online también, pues para que sea fácil para todo el mundo también conectarse. De 6:30 a 9, sí, Ángela. Ángela Así. muy gentilmente que ha estado cada paso del camino montando el curso conmigo, me dio ahí la confirmación del horario, que es de 6:30 a 9, y es lo que les cuento. O sea, un curso muy rápido, muy dinámico, muy aterrizado y muy actual. Y hablar todas estas cosas. Súper. Y bueno, les quiero contar que en este momento algunos asesores están disponibles por si quieren conocer más sobre el curso que estamos promocionando para que se puedan inscribir. Además, a través del chat, les vamos a compartir un enlace de Forms para que nos dejen sus datos y pues un asesor les pueda contactar lo más pronto. También se pueden registrar a través de la landing del curso. Recuerden que pueden ingresar a Educación Continua, a la Facultad de Economía, y allí van a encontrar pues, los diversos cursos que tenemos ofertados para ustedes. Les acabamos además de compartir a través de chat un enlace que les pedimos ahora antes de irse. Es una encuesta súper corta en la que podrán contarnos cómo les fue con esa actividad y pues nos gustaría muchísimo recibir su retroalimentación. También les compartimos el enlace en nuestra página web para que puedan volver a vivir este evento. Recuerden que este evento fue grabado. Y en esta página podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. A todos, muchísimas gracias por su participación, en especial a ti, Gregorio, gracias por estar hoy con nosotros, por este espacio, y también a todos los asistentes que estuvieron acompañándonos. Espero que esta actividad haya sido muy provechosa para todos, que nos sigan acompañando el resto en las siguientes actividades programadas. El 17 de febrero tenemos un webinar también sobre derechos humanos, para que lo tengan ahí en sus agendas. Y pues nada, espero que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Gregorio. Chao. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.